a la grabación, así que ponemos... Bueno, la idea, y gracias por la invitación, es abordar este tema, aproximación a los conflictos entre comunidades campesinas y la actividad minera. Y yo le he puesto el título para esa preocupación como montañas, cuencas, agua y actividades económicas de las poblaciones locales andinas. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esta realidad. Un país de montañas llenecita de muchísimas paisajes. Una actividad en la que se demuestra que todas las localidades están ocupadas, pero de distinta manera. No hay un solo sitio donde no exista la presencia humana. Todo ha sido ocupado y por miles de años, de distinta manera. La forma de ocupación en Tumbes es distinta a la del altiplano en Puno, o en la selva de Amazonas, o en la selva de Loreto. Y entonces, esta relación que estamos viendo, ¿no? La presencia de la mujer en todo momento ha estado allí en el centro, pero ha sido invisible para muchos de los ojos. Entonces, montañas, cuencas, vida y mujer siempre han estado juntas, pero depende de las miradas con las que se ha acercado para verlas o no verlas. Entonces, esta es un poco lo que vamos a hablar de hoy día. Pero no estamos en cualquier parte del mundo, estamos en un país que tiene estas características, y eso es fundamental. No importa a qué partido pertenezcamos, todo peruano debe saber que somos un país de montañas tropicales, que este es lo que nosotros, nuestro escenario de vida, y aquí miles de años han estado siendo ocupados por distintas culturas, con distintos saberes, con tecnologías y con maneras de organizarse para esta relación que hay acá, en esta parte de los Andes tropicales. Es decir, la parte de los Andes que está más cerca del Ecuador, de la línea ecuatorial, que en cualquier otra parte del mundo es absolutamente un clima cálido, pero las montañas alteran todo eso. Pero si es un país de montañas, la lluvia y los fenómenos meteorológicos del clima han ido esculpiendo estas características de ser un país de cuencas. Las cuencas son el rostro de las montañas esculpidas por la erosión que ha provocado la lluvia, la nieve, el frío, el granizo, los cambios de temperatura entre la exposición a mediodía y la noche fría. Todo eso meteoriza las piedras y las convierte en esto. Y eso ha sido cubierto por ecosistemas que también han aumentado. Si ya las montañas eran distintas, más cerca del trópico que en la Antártida, las cuencas también han multiplicado esas diferencias y los ecosistemas en estas cuencas han aumentado la diversidad de escenarios y de modos y zonas de vida. Pero todas esas, hace 20.000 años han sido ocupadas. Desde Caral, que está allí en el extremo de acá, hasta el Inca, han pasado 5.000 años, pero a Caral hemos llegado desde que eran recolectores. Entonces, esa antigüedad ha hecho que tengamos saberes, modos de explicarnos la vida y todo desde muy antiguo. Y entonces es un país de alta complejidad. ¿Y qué significa alta complejidad? ¿Qué es la complejidad? ¿Es lo mismo que complicado? ¿Es lo mismo que enredado? No. La complejidad es la superposición de muchos sistemas y subsistemas que están funcionando simultáneamente y de manera totalmente interconectada, multiplicando
cada uno de sus interconexiones. Entonces, la complejidad es una realidad que funciona al margen del ser humano, pero la sociedad incrementa esa complejidad. Y a la complejidad de los ecosistemas de la naturaleza, la presencia de las sociedades humanas con cada una de las individualidades y de las características de las sociedades aumenta esa complejidad. Y hay que entenderlas. Y entonces eso es lo que estamos tratando de buscar aquí en esto que se llama la complejidad de la dinámica de los ecosistemas en todas las montañas y el mar. Entonces es un país que va de la Amazonía a las zonas de vida del mar, donde siempre ha habido ocupación. Y eso lo demuestran los miles de restos arqueológicos de los sitios de ocupación que hay. Y eso significa pues que nosotros hemos tenido una heterogeneidad geográfica, una dispersión de los espacios útiles, cada uno distinto, respuestas hechas a medida de esos lugares, una diversidad biológica, una variabilidad climática, una fragilidad en los ecosistemas, porque son muchos, y una inestabilidad geológica. ¿Qué significa inestabilidad geológica? Que estamos frente a la interacción de la placa continental con la placa Nazca, y eso significa que estamos en la zona del círculo de fuego, de los temblores, de los terremotos, de la actividad volcánica que estamos haciendo. Y todo eso debe estar, todos deberíamos estar conscientes de que eso es lo que sucede, que vivimos en un país con estas características. Por lo tanto, un temblor no debería asustarnos. Sin embargo, el pánico los hace correr sin mirar a dónde están corriendo. Y hay una diversidad cultural adaptada a cada uno de estos sitios, una diversidad lingüística y una diversidad étnica, porque ese concepto de raza no es aplicable. Es un concepto de la dominación que se instauró desde el siglo XV para adelante. Antes del siglo XV, el concepto raza no existía en las sociedades, pero a nosotros nos han inculcado de que eso es una realidad. Entonces, esta complejidad que ustedes ven allí, con los vientos que vienen del Pacífico, que se estrellan con este farallón de los Andes, con los vientos alisios del Atlántico que se enriquecen con la evapotranspiración de la Amazonía, chocan allí, la corriente fría se lleva los vientos hacia el trópico, la corriente caliente se estrella al frente de Piura y se va hacia la Australia, hacia la Oceanía, y encontrándose esa riqueza ictiológica, esa riqueza de todos los elementos de la montaña y de la selva. Y eso debe ser una cosa que desde niño, desde el colegio, nos deben inculcar, nos deben saber reconocer que eso es lo que hay. Pero yo no encuentro niños que tengan 12, 13, 14 años que puedan estar esto en su cabeza, porque la educación las abandonó totalmente. Entonces, esta es la línea del tiempo hasta cuando era la vida en los Andes, construyendo su cosmogonía y sus saberes, y duró 15.000 años de ir construyendo hasta que llegó la conquista española y nos descubrieron, según la narrativa occidental, y se instaura el virreinato. Entonces lo que continúa ya no es un territorio andino de los originarios, sino es el mismo geografía, la misma naturaleza, pero conducida bajo la conquista española. Por lo tanto, se construye otro territorio, ya no el andino, sobre la geografía andina. Y por lo tanto, el poder, las instituciones, la acumulación, la estructura de apropiación ya cambia del lugar. Ya no es los airius, ni las marcas, ni las yactas, ni los suyos, sino son las audiencias, los corregimientos y toda esta estructura del virreinato que se instaura allí. Todo ese periodo ha sido lleno de levantamientos, de
resistencias, de decir no quiero, pero solo hasta este momento de la independencia de los criollos que han incorporado en su horizonte mental toditas las instituciones coloniales, de la segregación, del racismo, del clasismo, de la discriminación, y entonces esa república es de los criollos. Y en este momento en el que dicen la independencia, ¿qué eran los indios? Nada, eran invisibles. La nación estaba compuesta del Perú por los criollos y los mestizos. Y por lo tanto, desde esa época, esa línea roja que ven punteada es lo que ha continuado viviendo, aplastado, dominado, subyugado, subordinado a esa otra línea que primero era morada con el virreinato y después se ha vuelto turquesa con la república. Pero esa vida siempre ha sido en conflicto entre los intereses que están en la línea turquesa y los intereses en la línea roja, que abarca lo andino y lo amazónico. Y entonces es una tensión entre la agresión y la resistencia. Nosotros somos parte de la resistencia, porque no queremos ser agredidos en nuestras maneras de vivir y entender este país. Entonces, este tejido, y esto es importante porque de esto parte entender qué es la minería y qué son las comunidades campesinas. Aquí se ha representado de una imagen bucólica muy de la naturaleza, todos son tejidos, es decir, una relación entre la sociedad humana y las sociedades de la naturaleza, que están trenzadas como si fueran hilos y urdiembres de un tejido, dibujando todas las motivaciones que ustedes ven y que se llaman cerros, se llaman nubes, se llaman astros, se llaman agua, se llaman varones, se llaman mujeres. Y ese tejido significa que hay una imbricación, una relación indisoluble entre sujetos, y eso se da en todo momento y bajo todas las formas, y no para. Así uno diga no quiero, eso sigue. Y eso es lo que está pasando y que se ha hecho invisible para la sociedad dominante. Esta relación es una relación entre sujetos, no es una relación entre sujeto y objeto. Y el mundo occidental considera que hay una relación que los sujetos son los humanos y el resto no humano son objetos. Y por lo tanto dicen hay que explotar la naturaleza, hay que explotar los recursos naturales, hay que explotar la riqueza de la naturaleza para apropiación individual y privada. Entonces, ¿cómo cambia la mirada del país cuando es una relación entre sujetos o es una relación entre sujetos y objetos? Y entonces la minería es una relación entre sujetos y objetos. Y entonces hay que explotar al máximo y en el menor tiempo posible todo lo que hay, no importa lo que estén haciendo. Entonces, esta es una ruptura que en la academia se llama epistemológica. Dos formas distintas de ver el mundo. ¿De qué lado estamos nosotros? Porque eso es lo que está en contradicción. Eso es lo que está en conflicto. Si no entendemos esto, no se va a entender esta relación conflictiva entre la actividad minera y la actividad de las comunidades en los Andes. Entonces, bueno, y el agua, que es una sustancia que está dentro de la naturaleza, dentro de los ciclos de la naturaleza, de los sistemas y subsistemas de la naturaleza, y el ser humano es parte de la naturaleza, pero se ha diferenciado por su capacidad de trabajo, de abstracción, de inteligencia, de acción organizada, porque el ser humano es una especie gregaria, no es chulla chulla, no es solitito, es una especie gregaria que se realiza y realiza todas sus capacidades
en sociedad y por eso a organizarnos. Este ciclo del agua ha sido cuantificado porque durante millones de años es la misma cantidad de agua dulce que está dando vueltas en todos los estadios, y a eso se llama el ciclo del agua. Y entonces, aquí ya sabemos cuánta agua hay, cuánto es en el mundo de todo el agua. Eso es el 1.89 de todo lo que es de agua, eso es agua dulce. Y eso es lo que está dando vueltas para dar toda la relación de vida de la naturaleza y parte de la humanidad. Pero activa todos los ciclos hidrogeológicos y de las montañas. Bueno, esto de aquí, nosotros lo sabemos, pero no sabemos cómo están las aguas en nuestras microcuencas. No lo sabemos. Y sin embargo, ahí vivimos. Y nos tienen que decir del Ministerio del Senami cuánta agua hay en esa microcuenca. Y antes sí se sabía cuánta agua venía cada mes y cada día. Entonces, la segunda cosa que les digo es que las cuencas y el agua no se manejan. Ellas se pueden manejar solitas. Pero, insisto, lo que se maneja son y se gestiona son las intervenciones que los humanos hacemos. Es decir, es una acción totalmente social. La conducta humana puede ser organizada, puede ser orientada, puede ser establecida. Y es esa conducta la que está diciendo qué hacemos en la cuenca y con el agua de la cuenca, con las aguas. Por lo tanto, es una relación entre humanos, una construcción social humana, la capacidad de gestionar bien o gestionar mal. Pero los humanos no estamos hablando, pues, están hablando otros. Entonces, miren, aquí, ya entrando al tema, ustedes están viendo la vertiente oriental y la vertiente, las aguas corren de la cumbre hacia el mar. Y las aguas corren de las cumbres hacia la Amazonía. Ese es el régimen que tenemos. Pero la gente cree que el agua viene del caño. Y entonces se complica todo porque están absolutamente desubicados. Entonces he escogido este sitio para la conversación que me ha invitado Pilar, para mirar que aquí lo que tiene son la costa, los valles interandinos, esa es la laguna de Junín o Chinchaycocha, y ustedes tienen aquí todas las cuencas que ven donde escurre el agua para el Pacífico, y después atrás está la cuenca del Mantaro que recoge las aguas. Entonces las vertientes occidental y oriental, nuevamente las vertientes de los ríos y cuencas. Ahora ustedes pueden ver con mayor nitidez cuál es el curso de las aguas que bajan. Entonces, ¿qué es la costa? Es la cuenca baja de las montañas occidentales. Así que eso de serrano y costeño están absolutamente interconectados. Y toda la costa es un desierto por la presencia de las montañas y de la corriente fría que viene de la Antártida y se va hacia el trópico. Y entendamos que eso debe ser nuestra manera de ubicarnos en este sitio. Y estos son los ecosistemas que están en estas montañas. Entonces hay ecosistemas de la costa desértica, ecosistemas quechua, ecosistemas de Puna, ecosistemas de la Janca, de la Jalca, de la Suni, y para el otro lado de los valles interandinos, y así sucesivamente. Esa realidad es alterada por la presencia humana. Y esa presencia puede ser dañina o puede ser de revitalización y mantener el vigor de los ecosistemas. Depende de la calidad de la presencia humana. Si es respetuosa o es irrespetuosa. Entonces ahí tenemos las vertientes, las montañas, las cuencas y los ecosistemas. Y ahora vamos a ver que están las tres ahí juntas en el mismo lugar con distintos ojos. Pero no nos quedamos, todo eso es lo mismo, pero depende del cristal con que las miremos para poderlos establecer. Y aquí nosotros tenemos
lo que sería un lugarcito que he escogido, que es el distrito de Carampoma, donde tenemos el departamento de Lima, los distritos en las montañas de Lima, y las cuencas y los ecosistemas que están allí dibujados. Y este es el ejemplito que vamos a poner. El distrito de Carampoma, en la provincia de Huarochirí, está dentro del gobierno regional de Lima, dentro del departamento de Lima. Y aquí están el mapa de las comunidades campesinas del departamento de Lima. Y muchos limeños creen que no hay comunidades acá. Mire cuál es el espacio que está ocupando las comunidades aquí. Y si superponen distritos con comunidades, van a entender la lógica entre el alcalde y el presidente de la comunidad o las autoridades comunales, que es lo que sucede en todo el país. Entonces aquí el distrito de Carampoma está allí y se ve que es una parte de ahí. Vayamos entonces a ese distrito donde vemos el departamento, sus distritos, las cuencas, las comunidades campesinas y las concesiones mineras, que son todo lo que está de rojo. Pasemos ahora a esta otra parte donde está el distrito de Carampoma, que es esta parte de acá, que está encerrada. Esta parte de acá es el distrito de Carampoma, caprichosamente decidido. ¿Cómo es que esta tripita pertenece a esto? Y este es otro distrito que es Huanza, y este es otro distrito que es Laraos, y este es otro distrito. Y estas son las comunidades que están acá. Entonces, la delimitación de distritos no corresponde a la delimitación de las cuencas ni a la delimitación de las comunidades, porque las hicieron con esta mente de virreyes. Entonces vamos a ver que esos son los ecosistemas que tiene ese distrito caprichosamente dibujado. Esta tripita más todo esto de acá. Y entonces todo esto parte es más de 4.000 metros. Esto es de entre los 3.500 y 3.800. Y esta es la parte del fondo del valle del río Carampoma, que después será el río Santa Eulalia. Esa realidad que tenemos aquí, ahora tenemos las comunidades campesinas. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Por qué el conflicto? Entonces, el distrito, la comunidad de Carampoma, mira, tiene esta realidad. Se pasó hasta el otro lado, que ya es la cuenca del Mantaro. Esta es la línea divisoria entre la vertiente occidental y oriental. Esta es la comunidad de Huanza y el distrito de Huanza, pero esta es comunidad de Huanza. Esta es la comunidad misma. Una parte está dentro del distrito, y esta es comunidad de San Juan de Iris, y esta es otra partecita. Y así no calza nada en la realidad. Y cada uno tiene sus autoridades, y cada uno tiene sus competencias y sus recursos. Y esta superposición sin ninguna lógica, más de la ganar plata, es eso. Y entonces allí, en esa realidad, tú tienes que desde la montaña se escurren las aguas y van generando la vida que está allí entre la naturaleza y la actividad económica para vivir. ¿Quién puede definir qué es la economía? Como nos han enseñado, economía es plata. Pero antes de que hubiera dinero, ¿había economía o no había economía en las sociedades humanas? Había economía. Entonces, ¿a qué se refiere la economía? Si en un momento de la historia se ha monetizado. La moneda es una construcción que tiene 2.000, 3.000 años, pero la vida de los humanos es de 80.000 años. Pero siempre la economía tiene que ver con los medios de subsistencia de las sociedades y los ecosistemas. Por lo tanto, todos somos economistas, pero de distinta manera. Porque todos necesitamos comer, sí, pero no lo mismo, ni en el mismo momento. Vestirnos, tener los servicios, etcétera, y se van amontonando.
las necesidades. Entonces, esa realidad, ahora miran ustedes, esos cuadraditos rojos son los denuncios mineros. Y por lo tanto, entonces, si ustedes miran al distrito, por aquí no tiene denuncios, aquí ya tiene denuncios, toda esta parte está lleno de denuncios mineros hasta esta parte, Huanza lo mismo hasta acá, y esta parte no tiene denuncios mineros. Pero todo esto es, ¿y qué porcentaje tiene el distrito como alcalde y la comunidad como autoridad comunal sobre qué espacios va a gobernar? Si hay un tercero que se ha incorporado allí por la Ley de Concesiones Mineras de la Ley General de Minería. Entonces, ¿se tiene que conversar o no se tiene que conversar? Porque esto ha caído en paracaídas. Te aseguro que de todo esto, que no todo está funcionando, pero ya tiene derechos adquiridos. No todo lo que está aquí en cuadradito, que son los denuncios mineros, está en su estadio de explotación. Pero entonces la pregunta es, ¿y cuál es mi territorio? ¿Qué cosa mando? ¿Qué cosa gobierno? ¿Qué dice el municipio? ¿Tiene que pedir permiso a la concesión minera? ¿O es al revés? Pero ustedes sigan pensando, pues. Yo les estoy mostrando plano a plano la realidad que está en toda esta parte y en todo el departamento y en todo el Perú. O sea, lo que pasa en Apurímac, lo que pasa en Huancavelica, lo que pasa en Cusco, lo que pasa en Moquegua, en Puno, es exactamente lo mismo en Cajamarca, en Huánuco, en Huaraz, en Ancash, etc. Entonces, un ejemplo nos permitiría razonar, ¿no?, el conflicto de usos de la tierra que hay allí, con derechos distintos. ¿La comunidad campesina es reconocida por la Constitución o no? ¿Y qué cosa es una comunidad campesina? Exacto, es la asignación de los derechos en la tierra bajo conducción comunitaria, no individual. Eso recién empieza hace 80 años de las parcelaciones, de las posesiones, del tráfico de tierra, producto de otros intereses, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es nuestra opción? Entonces, esta es pues la realidad en la cual nos toca actuar. Si no conocemos todo lo que he dicho antes, no podríamos entender lo que está pasando acá. El distrito de Carampoma, las comunidades campesinas, las cuencas, microcuencas, que es el curso de las aguas, por lo tanto, cuando tienes estos cuadraditos, también tienes los cursos de agua que están dentro de esos cuadraditos. ¿O no? Entonces, la idea, pues, es ponerse a pensar en qué realidad estamos viviendo y cómo se toman decisiones para resolver esta superposición de usos de la tierra. Porque aquí hay un uso municipal, un uso comunal, un uso minero, un uso de los ecosistemas, un uso de la lluvia, un uso. Y debemos entender todo eso para tomar decisiones. Y esa es la realidad que tú tienes. ¿Cuánto del distrito está bajo conducción de las perspectivas mineras? ¿Y dónde están las perspectivas agrarias o ganaderas de aquí? ¿Dónde? En esta partecita, que no es minero, en esta partecita. Pero esto ya es otra comunidad. Entonces el distrito de Carampoma tiene que conversar con la comunidad de Midma, tiene que conversar con la comunidad de San Juan de Iris, tiene que conversar con la comunidad de Huanza que está acá, porque todo esto sigue moviéndose. No son muros, no son islas, es un continuo. No hay puntos y rayas, no hay muros. Tú caminas de acá a acá libre, pero tienes que pedir permiso a cada uno de los que está allí. Entonces, todo esto que estamos viendo es el gran desorden de superposición de usos de la tierra para distintos fines. Entonces, ¿dónde está el fin local de la población que tiene acá? De esta parte que garantiza el agua para Lima y garantiza el agua que va
aquí viene el canal, el túnel trasandino que trasvasa de las lagunas de Marcapomacocha para el sistema de Lima, para las hidroeléctricas, para las minas y para la Sedapal. El agua es un túnel de 10 kilómetros y trasvasa 10 metros cúbicos por segundo. Si eso se corta, es la única vía para traspasar agua en 10 metros cúbicos sobre 29 metros cúbicos que necesitamos por segundo todos los días para la actividad que la ciudad de Lima demanda. No solamente para uso humano, sino para uso urbano, para uso industrial, para uso de servicios, para uso de todo lo que hay. Entonces, esta posición estratégica está interrumpida de esta manera. Entonces, y eso significa pues que en la contabilidad tú tienes estas realidades. Este es el distrito, este es el área de hectáreas de la comunidad de Carampoma, esta es la actividad de las concesiones. Es decir, la comunidad es tanto más o menos grande, como ustedes ven, hay una parte que no es de la comunidad, pero el distrito continúa y está en otra comunidad. Entonces, si cuando conocemos cada sitio no entendemos esto, estamos fritos, pues. Estamos tomando decisiones sin un conocimiento pleno de la dinámica de lo que está pasando ahí. Y eso es lo que sucede. Cuando yo estoy en el ministerio se toman decisiones sin conocer el sitio. Y eso me enervaba. ¿Cómo tomas decisiones si no conoces el sitio? Y le estás diciendo que es mentiroso, que no te creo, porque ya tienes una opción de otro grupo de actores que están allí. Entonces, este es el distrito de Carampoma, esta es la comunidad de Carampoma, este es San Juan de Iris y este es Misma, y estas son las actividades que están allí. Entonces, ¿pero por qué estoy diciendo esto? Porque aquí está toda la actividad minera en términos de la tecnología y cuál va a ser el siguiente uso cuando ellos terminen de la actividad económica productiva que está acá. Y de este espacio de todito. Y de esto que es Chalhuahuacho con todas las comunidades que están acá. Porque esto es Las Bambas. Y lo otro que hemos visto en San Juan de Iris es Mina Ariana, es Mina Huanza, es Mina Golden Fish, ¿no? Que están allí. Entonces, a ver, desde el momento que llega esta mina, ¿está construyendo paisaje o no? Antes de la mina, ¿cómo era esto? Está destruyendo una parte, pero ¿cómo lo compensa? Porque la actividad humana siempre está impactando, pero ¿cómo lo compensa? Para que la vitalidad de los ecosistemas continúe. Y esto de aquí, si aquí yo tengo que usar de esta manera, ¿dónde estoy forestando? ¿Dónde estoy haciendo zanjas? ¿Dónde estoy para que este espacio que ya no es permeable y la lluvia cae, ¿dónde voy a hacer la composición allí? Entonces, mi mensaje es, desde el momento que se instala la actividad minera, es un actor que construye el territorio y que tiene que conversar con el anterior actor que estaba, el actor social que estaba antes que él llegara, pero no conversan. Siguen de frente porque tienen una ley que ha olvidado que esto es comunidad. Entonces, ¿y por qué debajo de Camposol, si encuentro oro, por qué no puedo entrar? Porque es propiedad privada. Y como es propiedad privada, tiene derecho a privado. Y la comunidad no es propiedad privada de uso comunal, pero no se hace reconocer esos derechos. Y por lo tanto, con este otro actor deberían sentarse a conversar cuál es el paisaje que queremos a 20 años, para el próximo año, el subsiguiente. Entonces, hay una asimetría por responsabilidad de políticas públicas que se superponen y que no trabajan
esta superposición. Entonces, cuando yo estaba de ministro, se reventó el problema de las bambas. Se hubo paros, se tomó la carretera, el corredor minero, todas esas cosas. Entonces, decidieron que cada ministerio asumiera la tutoría de cada comunidad. Y eran 7 comunidades que estaban en el corredor, en la parte de las bambas, en Cotabambas. Y a mí me tocó, como ministro, la comunidad de Pumanmarca. Y al otro ministro, al otro. Y se formó una comisión multinivel. Y esa comisión, ¿quién presidía? La ministra de Energía y Minas. Entonces yo le digo, pero si el conflicto no es minero, el conflicto debe estar bajo la tutela, bajo la responsabilidad del sector agrario, porque ese es el conflicto. Aquí hay un problema no de actividad minera, hay un problema de la actividad del desarrollo rural. Y por lo tanto eso cae en esta cartera. Pero también para ellos era un problema minero, porque había que defender la mina de la agresión de estos ignorantes que lo que querían era cobrar. No, lo que quieren es plata. Y no derechos de la vida que están haciendo. Si esto vas a hacer, bueno, ¿dónde compensas lo que se pierde con lo que se gana? Entonces hay fórmulas, paisaje con paisaje, agua por agua, ecosistema por ecosistema. Entonces empiezas deliberadamente a construir ecosistemas donde no había, porque eso es lo que ha hecho el ser humano. ¿Qué cosa es una chacra andina? Es muchos cultivos, pero en la naturaleza nunca vas a encontrar la papa, la racacha, el frijol y el maíz juntos. Pero en la chacra sí. La chacra ha exacerbado en un pedazo de manejo humano la diversidad que hay en la naturaleza. Esa es una construcción humana. Esa agricultura andina complejísima que maneja varios pisos en varias estaciones con trabajo comunitario y con manejo de semillas y con muchas tecnologías de montaña. Entonces, para hacer esto, el minero tiene un manual de procedimientos inmenso. Y la comunidad que está al costado no tiene un manual de procedimientos. Lo que tiene son sus estatutos, su reglamento y la memoria. Pero nosotros, si vamos allá, ¿a quién le vamos a preguntar cómo es esto? Entonces hay una simetría que dice que aquí hay bastante y aquí hay poquito. Pero porque no queremos ver. Por supuesto que si uno se acerca a la comunidad y quiere entender, va a encontrar un manual más grande. Pero no lo hacemos porque estamos con la mente que invisibiliza, porque esos pertenecen a la tradición que la modernidad ha superado. Entonces, el problema de la minería con la comunidad es el olvido del rol de la comunidad. Y nos hemos comido los sapos que dicen que la minería es la responsabilidad fiscal, es el empleo, es el modernismo, es estar en non plus ultra de la tecnología. Porque la inversión está para sacar plata y no para generar empleo. No hay inversión que diga voy a multiplicar la vitalidad de los ecosistemas, sino voy a explotar los ecosistemas para sacar lo antes posible las riquezas que se van a monetizar en el mercado internacional para la tecnología. Entonces, esta transición es asimétrica. Pero todo el sistema, entonces preguntas al alcalde y el alcalde está de acuerdo. Entonces, si la gente está pensando que el entorno debe ser subordinado a la actividad minera, entonces su estrategia es comprar la paz social. Pero si hay conciencia de saber qué es la comunidad, cuáles son sus derechos en la tierra, sus costumbres y culturas para vivir en las montañas, entre lo agrario y lo no agrario. Si eso es parte del movimiento de afirmar de la pertenencia, la calidad del diálogo va a ser de tú a tú. Pero
Hay una asimetría en los conocimientos y en la subordinación. No se deja hablar porque ni siquiera es visible. ¿Hasta dónde funciona el sistema de planificación que tenemos? Hasta el municipio distrital. Pero como les estoy mostrando, este es el distrito, en amarillo es el distrito de Chalhuahuacho. Las comunidades están acá, 7 comunidades que están aquí, con su verde. Y aquí están todos los denuncios mineros. Entonces, ¿el alcalde qué hace? ¿De qué lado se pone para gobernar lo que está dentro de su jurisdicción? Porque le han enseñado toda la vida que ese es el nuevo virrey. Y como él quiere estar al lado del virrey, porque es el prestigio, se pone a ese lado. Entonces, la consigna es, primero soy comunero y después soy alcalde. ¿Y eso qué significa? Que esta forma de pensar tiene que llegar a ser autoridad para potenciar la gestión de la comunidad con la gestión del municipio, con la gestión de la cuenca en las mancomunidades por cuenca. Y eso significa elevar nuestras capacidades. No importa a qué partido tengamos. El partido es un instrumento de mejorar la calidad de vida de las sociedades. No siempre ha habido partidos. Estamos en una época en que hay partidos y están con toda la crisis de representación y de legitimidad, con todo lo que significa eso. Pero no podemos quedarnos por eso en silencio. Y yo he aceptado venir aquí porque tengo cosas que conversar con ustedes. Y si todos conversan y todos hablan y todos se ponen, entonces el movimiento tiene argumentos y no solamente reivindicaciones. Quiero agua, quiero posta, quiero carretera, quiero local comunal, quiero maquinaria. ¿Pero para qué? Eso te lo puede dar al día siguiente. ¿Pero qué vas a hacer con eso? Entonces, tenemos que elevar la capacidad de gestión, de gobernanza, de gobierno de las comunidades y localidades. Y por lo tanto, el partido debe ser un instrumento para elevar las capacidades de gestión y no para repartirse las cosas. Por lo menos en mi experiencia, eso es lo que yo he encontrado. Y entonces, hasta aquí esa reflexión. En cada sitio se tiene que dar alternativas hechas a la medida de los actores que están, de las realidades, de los ecosistemas en los que viven y de las tradiciones culturales. Nosotros somos un país multicultural y llenecito de ritualidades, donde los detalles de cada sitio son los que importan, pero la sociedad mayor nos hace estandarizar. ¿Dónde has nacido, compañero? Arequipa. Arequipa, pero Arequipa tiene 11 provincias. Sí, pues, pero ¿dónde has nacido? En Arequipa. En el mismo Arequipa. Sí. ¿En qué distrito? En Yanaguara. Yanaguara. ¿Y en qué barrio? Fuente del Diablo le llaman. La Fuente del Diablo. Entonces tú eres del barrio de la Fuente del Diablo y en esa medida eres de Yanaguara y en esa medida eres de la provincia de Arequipa y en esa medida eres del departamento de Arequipa. Pero yo no puedo vivir en el departamento de Arequipa porque es muy grande, pues. Tengo que vivir en una localidad y eso es lo que me corresponde. Transformar, construir el paisaje, construir el bienestar. Ahora ya eres migrante, ¿dónde vives ahora? Magdalena. En Magdalena. Pero Magdalena tiene 7 barrios, pues. Orbea se llama la urbanización. ¿Y gobiernas tu urbanización o no? No, pues porque te han enseñado que otro va a gobernar por ti, pues. Ya, pues entonces, eso es lo que nos han fragmentado, nos han hecho perder nuestras raíces y no podemos construir nuevas raíces. Entonces, ¿cuál es la tarea? Pues frente a esta cosa. Eso es lo que quería transmitirles a ustedes, ¿no? Y entonces el partido o cualquier movimiento político tiene que estar a favor de esta mirada para poder tener argumentos en la interlocución, en el diálogo o en el conflicto, porque hay argumentos. Lo que les he dicho son argumentos para conversar en la mesa.
Eso es, muchas gracias. Justo se terminó mi batería. Bueno, hemos escuchado a Andrés, ¿no? Esta exposición muy interesante y nos demuestra también cómo es nuestra realidad. Cómo se ha tenido delimitado zonas sin importarles, perdón, sin importar un comino las comunidades que viven. De tal manera que una comunidad ha sido partida y una parte pertenece a un lugar y otra parte pertenece a otro. Eso es una de las cosas que estamos viendo, ¿no? O sea, no les importó la comunidad. Para crear esos distritos hubo otros criterios. Y fueron los criterios de la cultura dominante en ese momento, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que Andrés nos proponiendo. Otra de las cosas que me ha hecho reflexionar mucho es cuando él dice en un momento, fue bajo el Ministerio de Energía y Minas, pero el problema no es dinero, efectivamente. Fíjense que mal estamos acostumbrados que nosotros repetimos lo mismo. El problema es de la mina, ¿no? El problema son de los mineros. No, ellos también contentos. Ellos no están con problemas. Los que están con problemas son los agricultores, ¿no? Son la gente que trabaja la tierra. El problema está allí, ¿no? Porque los otros han sido, con su concesión, han ido invadiendo y quitando los terrenos. Entonces, es decir, son criterios, me parece a mí, de otra naturaleza, que no se manejan en la cotidianidad. Y que nosotros, sin darnos cuenta, porque mentalmente estamos colonizados, yo me incluyo por eso, aceptamos que por el dinero y que vaya el Ministerio de Energía a arreglar. Si el Ministerio está de acuerdo, porque los mineros le quiten la tierra a los agricultores, porque se nos ha hecho creer que este es un país fundamentalmente minero y que gracias a la minería tenemos mucho dinero. ¿No? Eso es verdad. Y la minería que nos trae dinero, ¿es verdad? ¿Es verdad que el pueblo de la minería le trae dinero? Pero sí la tienen mucho. Pero lo que yo estoy haciendo un preámbulo porque esto lo corresponde a Andrés. Entonces, ahora yo me voy a pasar, como seguimos nuestras clases, si quieres irte para aquí, Andrés. no, aquí estamos coloquialmente, así deberíamos conversar con los mineros. Entonces, ahora vamos a hacer las preguntas, lo que quieran preguntar, como siempre, ¿no? Rubén, comienza a preguntar, por favor. No, sin micro nomás, a mí el micro. Para que ellos pregunten. No, pero hay una cosa que quiero que se me entienda. Yo he planteado lo que ustedes han escuchado, pero eso no me hace antiminero. No me hace antiminero. Yo estoy no en contra de la minería como actividad productiva, como actividad económica. Estoy en contra de esa minería, de esa forma como se hace minería. Entonces, tienen que calibrar el sentido de los mensajes, porque la tecnología de la sociedad humana mundial nunca ha avanzado en tan poco tiempo a tan cantidad de horizontes. Durante 1000 años, la población humana creyó que la Tierra era plana. Y cuando se dio cuenta que era redonda, salieron los barcos a hacer colonia por todo lado. Porque ya no habían los dragones, ni habían los precipicios, ni abismos. Se la creyeron, pues, durante miles de años, de que la Tierra era plana y que el agua se iba a un abismo y nadie sabía cómo regresaba. Y así estamos nosotros creyendo que la Tierra es plana cuando estamos diciendo otra cosa. Entonces, yo no tengo una posición antiminera como actividad productiva ni antiturística, sino las formas prepotentes, marginantes, subordinantes que están haciendo. Y con un aparato público que le da la razón, cuando el aparato público tiene una función de Estado que es otra cosa. Ustedes han escuchado decir, aquí no llega el Estado,
Somos una población olvidada. ¿Por qué? Porque se han creído que no son parte de la nación peruana. Nosotros somos país, somos territorio nacional, somos nación y somos Estado. Pero no es aparato público de Estado, nada más lo que tiene. Lo que no llega será pues un ministerio, pero somos parte del Estado peruano. Entonces, no se me confunda que una cosa es decir esto está mal, es un ordenamiento desastroso que no conduce a progreso, no conduce a bienestar y solamente a la apropiación privada de los beneficios de la riqueza de la nación. Entonces, ¿qué cosa es la nación? Pues no puede ser sustituida por el aparato público del Estado, que es una partecita. Entonces, eso tengámoslo presente para... Entonces, lo que trato es de que existan argumentos para conversar con las otras actividades económicas, porque siempre vamos a tener el conflicto de intereses. Es inherente a la condición humana y más en un sistema globalizado como es el capitalismo. Entonces, hasta ahí puedo hacer esa precisión de que no tengo un ánimo antiminero, sino de este tipo de minería que dice que respeta todos los estándares y en la realidad no está haciéndolo. Entonces, dos discursos en la misma realidad no caben, pues. Entonces, ese razonamiento es el que quiero transmitirles a ustedes con todas estas imágenes. Ahora sí, preguntas para poder... Entonces, yo quería solamente hacer una pequeña introducción también sobre ese punto. El aspecto minero, pues, prácticamente perjudica a la agricultura, porque cuando se trata de una minería, lo que se debería hacer es que la propia minera tenga su propio reservorio donde desemboque en una zona, digamos, en un reservorio donde no repercute al agua de los ríos, donde contamina. Pero hay ley para eso, no se cumple, es otra cosa. Pero no se cumple. Manipulado por el mismo gobierno, entonces eso es lo que no respeta. Entonces, incluso en la Puerto Maldonado, todas las minerías ilegales, toda la minería ilegal perjudican a los ríos, y eso consumimos todos nosotros, y ese debate de las personas sacan cara y tienen que luchar por desterrar o quedar no bien sobre ese punto, porque lamentablemente nosotros prácticamente están destruyendo eso. Ahora, como usted ha dicho, hay que tener una política claro, de un representante que sea legal al país y que haga respetar los derechos de toda la nación, como es el mayor amparo que pasa en este momento, en las próximas elecciones. La pregunta sería, eliminar las mineras sería mejor para el país, porque nosotros, como usted ha dicho, hay dinero, pero nosotros solamente nos muestran las cifras, pero nunca, como usted dice, a la zona más recóndita del país vinieron. Bueno, pues ahí a ver si yo también yo me traí un poco de bueno, nunca. Ellos sufren y mueren de esta canción. Gracias. Hacer una pregunta, ¿no? En realidad no tenemos una posición antiminera, no existe una posición antiminera, estamos de acuerdo. Pero puede haber zonas donde la minería, el hecho de que tú trabajes en la minería, va a perjudicar a la agricultura. En determinadas zonas hay una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque las leyes les han dado las concesiones mineras, aunque no lo trabajen por ahora, está concesionada la minería. Y muchas tierras de comunidades ya están en esas concesiones. Y hay momentos, ¿no?,
en que la minería sí entraría en una construcción con la agricultura, ¿no? Entonces me parece que debería haber una minería con leyes muy reglamentadas y lugares donde no puede haber minería también. Por ejemplo, las partes altas, ¿no? Donde viene el agua, si se pone minería ahí, todo va a bajar y va a contaminar. Entonces hay lugares que me parece que no podría haber minería. Y entre una zona, entre la minería, ¿no? Y la agricultura, que es que me va a hacer la pregunta a la agricultura, lo que hace que ella por una contradicción, o a la minería. Pero estoy tratando de conversar con ustedes que si seguimos hablando de sectores, no nos vamos a acercar bien a la realidad. Entonces, en este momento, el ser humano es capaz de llegar a Marte con una nave, una tecnología suficiente para remontar las dificultades de la distancia, de la vida. Puedes vivir 8 meses en el espacio reciclando absolutamente todo lo que es el agua. Tienes una tecnología de punta para todo, pero no se utiliza. Entonces hay suficiente capacidad tecnológica para revertir todas las externalidades que le llaman, los efectos de una minería mal hecha. Pero como el síndrome es, quiero la utilidad de mis bolsillos lo más rápido posible, entonces le dan concesiones. Y como todo se compra, todo está corrupto. Y porque todo el diseño de este aparato público está hecho para seguir fragmentando, para que exista corrupción. Entonces se han perdido un conjunto de cosas que antes eran modos de convivencia. Y ahora es cada uno que viva con su pañuelo y salve su propio interés. Entonces, la degeneración, la desformalización, la destrucción de las reglas de la convivencia han dado paso a esta exacerbación del individualismo. No solamente de la persona como individuo, sino de la corporación como individuo, de la empresa como individuo. Entonces es mío lo que está, tú no entras. Una cosa es la competitividad territorial, que compiten los territorios por ser mejores, y otra cosa es la competitividad empresarial, en que te tienen que destruir al competidor para poder reinar. Y entonces se genera una especie de sensación de triunfo, cuanto más destrozado está el que está perdiendo. No basta ganarle, hay que destruirlo para sentir que ha ganado. Miren ustedes cómo son los deportes, miren cómo eso es lo que nos ha deshumanizado. Entonces, revertir eso... Perdón. Pero ojalá que no se haya retirado, pero de todos modos voy a poner porque... Por este lado, entonces. Entonces, hay tecnología para hacer todo. El asunto es quién paga si el Estado peruano, en la representación política que tiene, dice yo quiero como país hacer esto, entonces todos los ministerios se organizan para hacer eso. Entonces es el enfoque territorial de la visión de futuro y todos los ministerios apuntan a eso. Y no este ministerio para acá, este para acá, este para acá. No hay visión de país. No hay un proyecto nacional. Hay un proyecto de muchas empresas. Y cada ministerio con su empresa. Y eso es lo que desestabiliza. Entonces, minería hay para hacer en cualquier lugar, siempre y cuando se entienda qué tipo de montaña, qué tipo de contenidos, qué tipo de tecnología, qué tipo de organización, cuánto empleo va a generar y cuánta restitución de ecosistemas se va a hacer y cómo va a funcionar el ciclo del agua. Hay tecnología que dice, si estas son montañas, con túneles hacemos todo.
No necesitamos estar subiendo, bajando, hacemos túnel. Pero un túnel es una escurridera del agua de la montaña. Y si no lo vas a usar, te estás destruyendo tus reservas de agua en la montaña porque no sabes qué hacer. Aquí arriba, en San Mateo, hay un túnel, ¿no? ¿Cómo se llama este túnel? No. Arriba de San Mateo hay un túnel que bota, ahorita me acuerdo, 1 metro cúbico por segundo. 6 metros cúbicos por segundo y es parte del caudal del río Rímac en la parte del río Blanco. Pero hace 50 años que se ha construido y sigue botando agua. ¿Y dónde viene esa agua? De la lluvia, de lo que eran los glaciales, el agua viaja dentro de la roca lentamente y va acumulando, y si le haces una perforación, por ahí va a salir, pues. Si no, va a seguir bajando el agua dentro, y con eso es la recarga de lo que bombeas de aguas subterráneas aquí en la costa. Pero hay que entender cuál es el ciclo del agua en cada montaña. Este es un país de detalles. Por lo tanto, a cada sitio le corresponde una actividad, una tecnología, una organización, una institucionalidad, una normativa. Entonces no puede haber un país megadiverso con una gestión centralista totalmente, uniformizante. Tiene que haber una normativa hecha a la medida y por lo tanto descentralizada. Entonces el centralismo dice que aquí están los únicos capaces y que afuera de Lima no hay capacidades para gestionar, y por eso tengo que estar acá. Pero el gobernador también dice centralismo a nivel regional. El alcalde provincial, centralismo provincial en la ciudad capital. Y en el distrito exactamente lo mismo. O sea, lo que se reproduce es esa visión colonial de yo mando y tú eres subordinado, no eres un servidor público. Entonces, razonen eso. Yo no me atrevería a decir generalmente, aquí la minería no. Si no tengo otra actividad que me genere los recursos, yo tengo que convivir en una etapa de transición. Si el compañero, por causas de la vida, es adicto a la cocaína, bueno, no a la cocaína, sino al opio, yo no le puedo decir, mañana dejas de comer opio porque te vas a desestabilizar completamente en la ansiedad del drogadicto. Nosotros estamos drogados con esta forma de hacer patria. Entonces, de pronto no te pueden cortar la droga porque te vas a desestabilizar, a no ser que tengas un remedio que sustituya esa ansiedad que es esta adicción. Entonces, que el empresario sea adicto es su problema, pero ¿por qué todos los que vivimos alrededor tenemos que ser adictos a lo que es adicto el empresario? Esta forma de ser empresa. O sea, la adicción es una enfermedad, una degeneración de la vitalidad y organización que tiene el cuerpo humano y la aspiración de transformarse y realizarse como individuo. Entonces, estamos en un cuerpo enfermo que se ha enfermado porque nosotros hemos dejado que se enferme, porque no ha habido oposición a esas formas de penetración de esos razonamientos. Entonces, esa mirada es lo que se trata de inculcar en los militantes para que sean factores de transformación y no de otra forma de ser repetidores, sino constructores. Entonces, para mí lo importante es qué pasaría si cada comunidad, como estamos viendo, tenga su plan de desarrollo, tenga su plan de uso de la tierra, tenga su plan de transformaciones y organizaciones para su bienestar. Llega la minería, estarían conversando dos planes, el plan minero con el plan de la comunidad. Pero la comunidad tiene plan. El municipio, la municipalidad distrital dice qué voy a hacer donde está la concesión.
No dice, pues, porque no lo tiene, porque no está en su cabeza del sistema de planificación el uso de la tierra. Y la tierra es el poder, pero hasta ahora no lo reconocemos. Entonces, descentralizar, hacer acción conjunta, con planificación ascendente, con reconocimiento de las pertenencias, con una capacidad de mirar el futuro desde la localidad para armar eso, es otra cosa, pues. Tendríamos políticas de población, tendríamos políticas de demografía, de ocupación del suelo, tendríamos un conjunto de otras cosas. Pero todos hemos abandonado esa tarea. Entonces, reflexionemos que nos han dejado en el piso y desde el piso tenemos que levantarnos como se han levantado todas las resistencias durante siglos acá. ¿No? Entonces, ese es mi llamado. Esa es la tercera vez que vengo. La primera vez fue lo agrario, la segunda fue el mercado, la segunda. Y lo coincidente es que cada localidad tiene que tener la capacidad de planificar su propia existencia hacia el futuro. Cuando tú viajas por el país de un lado a otro, vas a ver que la carretera está acá y al frente está llenecito de paisajes bien bonitos. Todos son paisajes bonitos, vistos desde la carretera. ¿Y cómo se ha construido ese paisaje? Han tenido una maqueta, han tenido un profesor de dibujo, han tenido una organización. Es solamente la capacidad de saber dónde van a sembrar, qué cosas van a sembrar, y solito se arma el paisaje, entre lo agrario y lo no agrario. Eso no lo podemos hacer, pues, porque mira la ciudad que construimos. ¿Hay una ciudad bonita? ¿Tu barrio te gusta? Sí, ¿no? Pero yo he sido parte de la invasión en el año 70, pues. Bueno, pero esa es la mirada que estoy provocando que ustedes reflexionen, porque las tareas son de las otras generaciones. Nosotros ya estamos de salida. ¿Sí o no? ¿Estamos de salida o todavía podemos marchar? ¿Estamos de salida o todavía podemos marchar? Yo sí ya estoy de salida, pero sí me siento orgulloso porque estoy contribuyendo, aunque sea con un granito de arena, para cambiar esta, ya casi ninguna monarquía de sociedad que han construido los criollos. Nosotros no hemos nacido en encontrar esta porquería de sociedad. Tenemos que contribuir a tratar de... Pero yo quería hacer una pregunta. ¿No es cuestión de soberanía también? ¿Pero qué es la soberanía, pues, compañero? Claro, porque si... ¿Qué significa ser soberano? Que se respete el suelo donde hemos nacido. No, es... un país que ha hecho lo que usted está proponiendo, hay alguno. Siempre escucho que dicen que la minería contribuye, pero no hay ningún país del mundo que haya salido del subdesarrollo hacia el desarrollo mediante la minería, más bien atrasado está. Yo he ido a Cajamarca y fui con Barranco, me acuerdo, no sé, 50 años creo atrás, y está igualito. No le han puesto ni un poste más ni un foco más. Igualito lo he encontrado después de más de 50 años. Sí, pero se ha generado una leyenda que dice, uy, Cajamarca estaba yendo bien, cuando ya no salió Conga, ya se vino abajo. Pero Yanacocha está ahí 30 años. Ya se consumieron las 6 lagunas que yo he conocido, y por eso se llama Yanacocha. Y Yanacocha se encuentra como 200 lagunas que se llaman Yanacocha, por alguna razón, en todo el país, ¿no? Pero si no te descolonializas, si vas a seguir dentro de la caja tratando de arreglarla, tienes que salir y después ingresar. Entonces, la reflexión es, como les digo a mi compañero, desde dentro del sistema, pero en contra del sistema. Pero para ser contra, tengo que conocer mi país bien. Entonces, esa mirada de mega diversidad tiene que tener una capacidad de responder a la complejidad con otra complejidad.
A ver, Hilario, por favor. Profesor, apunte por favor a la pregunta, profesor. Bueno, Vamos a preguntar varios para que después Andrés. hablamos acerca de que no estamos de acuerdo con los estándares que aplican en cuanto a la explotación minera en el Perú. En todo caso, esos estándares serán estándares internacionales y los que no hacen caso son las empresas mineras que vienen al Perú, las transnacionales. Entonces, eso quería que me diga, ¿no? Si en verdad son internacionales, porque habrá países, por decir, como Canadá, que donde casi se respeta. Por otro caso, un ejemplo de país donde sí haya un buen estándar de explotación minera, ¿no? Y el otro sería, ¿no? Sí, que no se lo podría hacer de que el mismo, la misma nación, el mismo Estado peruano, creo que el empresario minero, porque no sería mejor de esa manera, porque ya correr con la población. Eso quiero saber. A ver, otra pregunta. Sumamos la pregunta. Sí, creo mira, yo lo que pienso es que en realidad la solución no puede reducirse simplemente a decir, no, bueno, vamos a poner al Estado a hacer minería, porque lo que queda claro es que el asunto va un poco más allá. El asunto va en la forma como de manera violenta se quebró una manera de ver la vida que existía aquí, en lo que había en ese territorio antes de que se invadió y se bautizó Perú. Y creo que es la lógica que el compatriota de Castro venía planteando. Entonces, yo lo que ahorita me inquietaba un poco era, él hablaba acerca, por ejemplo, entre tantas cosas, de la superposición de los usos de la tierra para diferentes fines. En realidad, yo estaba un poco profundizando en esta idea. Me parece que un problema grave es que en realidad todo el planteamiento de la República Peruana vendría a ser una superposición de usos, porque es la defenestración de una organización compleja, porque era muy compleja, para imponer otra que respondía a una serie de intereses que de una manera u otra se han prolongado en el tiempo desde la fundación de la República Criolla. Entonces, la pregunta sería, tenemos ya ley de base para la descentralización. Hay una descentralización supuestamente ya en el país, pero no ha dado resultados. Tenemos leyes que exigen a las grandes inversiones que desarrollen estudios de impacto ambiental, evaluaciones de impacto ambiental, mediciones de impacto ambiental. Hay supuestamente ley de consulta previa. Hay una serie de mecanismos establecidos por ese mismo Estado oligárquico, criollo, colonial, y que, en mi opinión, no van a dar resultado porque el problema va más allá. Entonces, yo creo que el debate nuevamente nos está llevando a una posición, a un punto de partida mucho más sustancial y que tiene que ver con refundación, con refundar, es decir, con desbaratar la estructura legal, jurídica y política en la que se sostiene la situación actual y establecer nuevas reglas para permitir que haya, o sea, para volver a la plurinacionalidad, porque yo no creo personalmente, ahí quisiera escuchar, por ejemplo, la opinión del compatriota, que el Perú pueda llegar a ser una sola nación, que no lo somos, pero tampoco creo que lleguemos a ser una sola, ¿no? Entonces, esa sería un poco la pregunta, ¿no? Allá hay. Estimados compatriotas, primero agradecer al profesor que siempre que viene a dar clase magistral, ¿no? Con todas las diapositivas que tiene, muy entendido. Lo que yo quisiera que entiendan es que nosotros, en el Perú y en la cultura inca, siempre ha predominado la agricultura. Los incas siempre han predominado la agricultura y ellos sabían que tenían que cultivar, sabían que lo tenían que hacer con la tierra. Pero sin embargo, todo esto sucede por los gobiernos traidores y de patria que siempre se han
han actuado de acuerdo al dinero que se le da, la ley de decisión siempre. Nosotros vamos a gobernar y nosotros tenemos que saber bien claro qué tenemos que hacer. Y vamos a hacer la agricultura y vamos a respetar lo que dice el pueblo, lo que dice la gente, los agricultores, ¿no? Yo quisiera preguntar a nosotros. El cambio climático, cuando viene con gente del extranjero y se viene en el avión, ven toda la cordillera, todo marrón. En otros países no es marrón, en otros países todo es verde. Se puede forestar toda la cordillera. Uno. Dos. En un país soberano uno tiene que tener que tomar las decisiones. ¿Qué tan difícil es reconocer las concesiones que se han hecho a la minería? Eso es lo que quisiera que ¿Hay alguien más preguntas? Ella. Primero, lugar, felicitarlo por su brillante conducción, ha sido bien clara y, bueno, salió bastante con las manos. Yo tengo un concepto de que para hacer o para crear una mina, ¿no? Para que se explote una mina, hay varias fases, ¿no? Primero está la exploración, luego la extracción mineral y finalmente el cierre de la mina. En el cierre de mina se tiene que dejar idénticamente igual el lugar que sea explotado a como se encontró. Y previo a esto, hay una serie de estudios de impacto ambiental, como decía la compañera, y hay una licencia social que tienen que dar, que tienen que otorgar los habitantes o los stakeholders, ¿no?, de las zonas aledañas a esa situación. Obviamente hay un tema de contaminación, pero yo básicamente creo que ahorita el problema principal es la corrupción. O sea, lo que producen las minas, y tenemos que tener claro también que el Perú es rico de recursos naturales, como tiene bastante minería. Y más de la mitad del PDI del Perú lo aporta la minería, ¿no? O bueno, desde las exportaciones, ¿no? Entonces, eso no se está distribuyendo bien. Un pequeño grupo de poder, ¿no?, que está ahorita en el poder, ¿no?, como decidiestá el ejecutivo, ministro, se están llegando todos esos impuestos, ¿no? Esos impuestos que en la comunidad se distribuye a través del cargo. Ese cargo no lo puede disponer libremente el gobierno local, por ejemplo, el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque lo tiene que ejecutar a través de un proyecto. Y ese proyecto, ¿dónde va a poder? A la misma, ¿no? Si es un proyecto de seguridad ciudadana, del Ministerio del Interior. Y ahí es donde viene la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque para que le desembolsen o para que la aprueben el proyecto, le ponen trabas, ¿no? Le observan otra cosa, le pueden observar otra cosa, ¿no? Y a la final es, ¿a qué lo obligan? A que de una forma para que le puedan dar la lugar, ¿no? Entonces, se trata, y esa era la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué, por decir a la primera, no se les puede obligar, que tienen unas ganancias increíbles, a que en vez de que el mineral se lo lleven en bruto, el cemento, le den un valor agregado, ¿no? Y se transforma en carros, de cobre, o en alambre, o en transistores, o en el caso de litio en baterías, ¿no? ¿Por qué no se le puede obligar? O no obligar, no negociar, pero se puede realizar. No, una pregunta, muchas gracias. A ver, pregunta. Buenas noches. Gracias por la exposición. Ha estado magnífico. Yo soy de la provincia de Patas, que ahora está en la boca y los ojos del mundo. ¿Qué pasa? Allá en Patas es el privilegio del Perú para unos cuantos, ¿no? Porque mi carretera tenemos, como alguien dijo, es el sitio más olvidado del Perú. Pero me quedan, entonces, incluso hay la historia, si regresamos a los tiempos incaicos, se dice que de ahí se llevó para el rescate de Atahualpa y Cajamarca. Bueno, la pregunta exacta
¿qué se haría ante toda esta calamidad que está existiendo? Porque incluso han encontrado recién algo de 16 cadáveres dentro de una mina, de un socavón. Entonces, ¿cuál sería la alternativa de dar solución a este grave problema? Gracias. Bueno, como ustedes verán, mi tarea no es responder lo que quieren escuchar, porque yo no soy el presidente, no tengo el poder. Lo que yo estoy diciendo es cuáles son las tareas que vamos a enfrentar. Pero para enfrentar esas tareas tenemos que conocer lo que hay. Entonces vamos a ir por esta minería, la mejor minería que tengamos acá, con la tecnología moderna, que dice que tiene estándares y que cumple todos los planes de mitigación de los efectos ambientales con su EIA de alto nivel de detalle. Esta minería, que está en la punta de lo que consideran más moderna acá, no estaría en Canadá. No podría funcionar en Canadá, porque los regímenes de la implementación de una actividad minera son muchísimo más exigentes, a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel de recomposición de los efectos ambientales y de los ecosistemas. Entonces, un Estado que a su vez el Estado de Canadá reconoce como su reina o su rey al rey de Inglaterra, que es parte de esa mirada, tiene estándares de bienestar para hacer que la población no se enferme. O sea, representa lo que está diciendo que va a representar. Cumple la función intuitiva de cuidar el bienestar. Y por lo tanto, le dice a la minería, ¿vas a contribuir a eso o no? Pero Canadá es un país industrializado. Nosotros del 70 para acá estábamos industrializándonos y del 90 para acá nos hemos desindustrializado. Entonces, piensen en qué historia estamos metidos. No se pierdan en los datos del periódico. Miren cómo hemos estado. Habían 7 ensambladoras, habían toda la línea blanca, había motos, había maquinarias, etc. Empezábamos ensamblando para poder después convertir en todo esto. Pero la onda neoliberal nos volvió a convertir en un país primario exportador. Entonces, todos los intentos de tener una mirada de país han sido cortados para seguir estando de la nariz llevado para todos lados. Entonces, ese es un primer grupo de respuestas reflexivas que nosotros estamos haciendo. La segunda es todo lo que ustedes están señalando respecto al comportamiento que tienen las mineras y la subordinación de las autoridades al esquema primario exportador, le estamos dando el nombre de modernización. Entonces, todo lo que nosotros hemos privatizado, los grandes malls, las finanzas, las farmacéuticas, los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de concesión de los servicios públicos, ha sido una política concertada. Entonces, pero eso ha sido posible porque eran fuertes o porque nosotros éramos débiles. Entonces, el que diga tiene otro pensamiento, que tire la primera piedra, pues. Pero no es posible, pues. Es como dice, hay que refundar, ponle el nombre que quieras, pero esto no nos gusta. Y por lo tanto hay que canalizar ese disgusto hacia otra forma de sociedad. Por eso hablo, ¿cuál es la otra sociedad si no es el capitalismo? Antes había la ilusión del socialismo, había la ilusión del comunismo, etc. Pero eso lo han matado, pues, porque todos son capitalistas. Capitalismo privado, capitalismo de Estado.
Pero todo el país, el mundo, está bajo esas relaciones de apropiación privada, sea del empresario o del Estado, para la generación de riqueza socialmente elaborada por el trabajo. Y ahora hay trabajo acumulado, pero eso es otra. Lo que estamos diciendo es que todo esto ha sido posible porque nosotros hemos perdido poder. Nos hemos debilitado por una serie de circunstancias, nos hemos fragmentado hasta la fragmentación de la fragmentación. Y reconstruir eso significa cambiar el rollo, ¿no?, de una mirada mesiánica a una mirada de concertación. Entonces, decir estoy en contra, pero estoy adentro, significa saber cómo funciona la caja del aparato público y las relaciones con lo privado. Y saber cómo remontar, porque como lo han dicho, y aquí está anotado, tenemos una serie de normas que están a favor, pero no los manejamos, no los sabemos, no entendemos la profundidad de que ser reconocidos en la Constitución como comunidad, ser reconocidos en la consulta, ser reconocidos y firmantes del convenio 169, de la diversidad biológica, de la defensa de los conocimientos ancestrales, de la biodiversidad. Hemos firmado todo eso, pero nadie está levantando diciendo hay que poner en práctica esto. Y ahí está. Pero también está la autonomía y la autodeterminación de las comunidades y las localidades. Está. Pero nadie las hace decir. Pero si el movimiento es nosotros, más ustedes, comunidades como centro, como eje. Acuérdense cuán grande era el Tahuantinsuyo. ¿Cómo es posible que una sociedad en 150 años se haya estructurado desde Colombia, en Pasto, hasta Maule, después de Santiago? Toda esa longitud de los Andes. ¿Por qué los Andes nada más? ¿Por qué no entraron a la Amazonía? ¿Por qué no entraron? ¿El tiempo se les agotó? Porque tenían una arquitectura organizacional sumamente descentralizada y ritualizada con la cosmogonía. Por eso se llama, ¿cuántas puntas tiene la chacana? 4. ¿Cuáles son los puntos cardinales? 4. ¿Cómo es que se organiza el solsticio y el equinoccio? 4. ¿Cómo se hacen las estaciones? 4. 2, 4, 3. Una combinación de una filosofía que entendía. ¿Y cómo estaba organizado? Con un patrón de ocupación sumamente de una densidad muy chica. En cada kilómetro cuadrado vivían 4 familias. Cada ayllu tenía una superficie de gobierno. Muchos ayllus hacían una yacta, muchas yactas una marca, muchas marcas un suyo. Y esa mirada de organizar el territorio en función de la pertenencia, eso era otra cosa. Y cada una de esas, los ayllus tenían su autoridad, los yactas tenían su autoridad, todos tenían su autoridad que hacían cumplir esa mirada de organizar el espacio para la producción. Entonces, en el año 1950 éramos nosotros 10 millones de habitantes y se comía toda la diversidad que hay. ¿Y quiénes la producían? Las comunidades. Ahora somos 34 millones. ¿Falta comida en los mercados? ¿Quién es el que produce eso? O sea, si están diciendo que nos estamos ciudadanizando, si estamos yendo a la ciudad, ¿y quiénes están produciendo pues entonces? Para allá 34 millones. Lima tenía 1 millón de habitantes y ahora tiene 11 millones. ¿Cómo es que estamos en otro país? No estamos entendiendo bien la aritmética de lo que está sucediendo. Entonces quiere decir que los campesinos y todas las actividades agrícolas, agrarias, siguen produciendo, aunque la población siga aumentando.
Y de esos 38 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, 23 millones están bajo conducción comunal. Pero ¿quién lo sabe? Entonces deberíamos tener el poder, pero no lo tenemos porque estamos disgregados. En lugar de organizarnos por comunidades en función de la cuenca, que es el recorrido del agua, nos organizamos por distritos. La federación provincial, la federación departamental, que tienen otra lógica. O la federación de los paperos, o de los maiceros, o del algodón, que es por cultivo. Y no el enfoque territorial, que es la raíz de nuestra pertenencia. Entonces, todo lo que me han preguntado de la descentralización, de todo, ha sido una decisión humana del poder. Pero entonces, ¿cómo construyes poder, pues? ¿Con solo la movilización partidaria? ¿O porque el partido se está enraizando en los verdaderos agentes que tienen el poder? Entonces, revisen un poco lo que han sido las movilizaciones de diciembre del 2022 y marzo del 2023. ¿Querían más dinero? ¿Querían más colegios? ¿Querían más postas? ¿Querían caminos? ¿Qué cosa querían? Querían participar del ejercicio del poder porque electoralmente se la creyeron, ¿no? Bueno, pues, si de eso no sacamos lecciones, no sé, a cada rato hay que reescribir la historia. Pero hay que ser inteligentes, pues, para poder... Pero el sistema se va a defender como puede, pues. Entonces, hay que llegar a un gobierno totalmente revolucionario para sacar esto, como eso de la represión también. Pues está bien, pues, pero para que surgiera un Velasco tuvo que tener un proceso de afirmaciones dentro de las Fuerzas Armadas y no solamente en el Perú, sino en toda América Latina. Ya, bueno. Un minutito. O sea, claro, los procesos definitivamente son complejos. Por eso yo insistía, no podemos tampoco ser reduccionistas ni simplistas, ¿no? O sea, hagamos esto o ya que entre fulano, eso no garantiza nada. Hay que construir desde abajo, eso sí, pero tampoco podemos ser ingenuos y negar que Lima, sobre todo Lima, tiene un nivel de desconexión alucinante y que bloquea cualquier iniciativa. Y entonces, para mí, el mejor reflejo de lo que logró esa república oligárquica es lo que es Lima hoy en día. Y es lo que más frustra los intentos que hay por construir poder desde abajo. Sí, pero Lima también es la provincia con más número de provincianos que tiene el Perú. Todos somos provincianos. Levanta la encuesta. Todo el país está ligado, por eso si no, no se hablaría de dominación, que se hablaría de democracia. No hay, pues eso. Antes de que termine, acerca del Estado, empresario minero, por esa posibilidad de un Estado empresario minero. Si así es posible. Yo pienso que, ¿cómo mantienes la mega diversidad que es tu esencia como país, como parte del ordenamiento de los países en el planeta? ¿Cómo mantienes si ya estás con una sola camiseta? Tendría que decir primero esto, pero hacer minería en las montañas es distinto a hacer minería en el desierto. Porque las montañas son agua, son ecosistemas, son clima, son cultura, son muchas cosas. Entonces, lo que se tiene que decir es que los estándares para hacer minería tendrían que ser de una manera tal, de filigrana, que solo con eso podría intervenir. Porque si no, debajo del golf de San Isidro, podríamos intervenir, pues.
Pero no. Entonces hay una asimetría, lo que estoy diciendo, un desequilibrio del poder, hay una monopolización del poder. Lo que estamos diciendo es que si a eso le agregas corrupción, y a eso le agregas cambio climático, y a eso le agregas primario exportador, como función ordenadora de toda la actividad en el Perú, estamos fritos, pues tenemos que tener otro modelo. Y porque estoy diciendo cuál es el que corresponde al país. Entonces, no, el iluminado dice, hay que hacer esto. El mejor iluminado dice, hay que iniciar un proceso de definiciones, como proceso de ir descubriendo desde cada lado lo que debemos hacer. Eso se ha anulado, no tenemos otro reemplazo de la manera de pensar capitalistamente. Pónganse la mano en el pecho y digan si tienen otra alternativa o queremos hacer del error una acción eficiente. No podemos hacer eficiencia de un error, pues. Tenemos que construir otra cosa. Esa está por descubrirse. Por lo tanto, Andrés Alencastre no va a poder dar recetas si no está al lado de la construcción de las recetas con las poblaciones que tienen su propia respuesta. Entonces, mi función no es la alternativa, sino ser parte de la construcción de una alternativa en esta mega diversidad de realidades que tenemos. Entonces, yo apuesto por el proceso participativo de construir respuestas desde cada lado. ¿Cómo puedo ayudar? La medida es que cada pueblo tenga su plan de desarrollo comunal, su plan de uso de tierras, su plan de perspectiva. Y con eso se van a defender de todas las otras definiciones de uso de la tierra, que es el poder. Entonces, estamos empoderando. Pero yo no estoy diciendo cómo se va a hacer eso. Esa es tarea de cada comunidad, con cada familia. Por eso, pues. Solamente quería indicarle que va a continuar, pero solamente indicarle de que queríamos hacer una propuesta voluntaria, ya que la luz nos ha cortado de que a la persona que ha prestado servicio con el dinero. No sé si es posible. Vamos a pedir a los mineros que nos den. Bueno. Muchas gracias también. Muy bien, muchas gracias.